Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mantenía a mi familia en secreto mientras me humillaban. El día que dejé de pagar su lujo y elegí mi propia libertad. Kathleen, tú concéntrate en los ladrillos. Vanessa tiene la visión. Mi madre, Susan, soltó la frase con una sonrisa que se sentía más como un bisturí, cortando la conversación y dividiendo la mesa en dos bandos irreconciliables. Bajé la mirada a mi plato. Los espárragos perfectamente asados, que un momento antes despertaban mi apetito, ahora se veían opacos y sin vida. Al otro lado del comedor decorado con pinzas en aquel lujoso apartamento de Chicago, mi hermana Vanessa resplandecía mientras agitaba con pereza el vino tinto en su copa. Ella era la creativa, la soñadora, la asesora de estilo que vendía una vida aspiracional a clientes que podían permitírselo, aunque ella misma no tuviera un centavo. Y yo era la arquitecta, la mujer práctica que lidiaba con leyes de fonificación, cálculos estructurales y muros de carga. La que todos llamaban confiable, predecible y aburrida. Pero también era la que, discretamente, había transferido $4,800 a la cuenta bancaria de mi padre el primer día de cada mes durante los últimos 4 años. Entonces, tal vez la visión de Vanessa pueda pagar tu alquiler de $4,800 este mes, dije. Las palabras no salieron como un grito, se deslizaron en el silencio como una viga de acero encajando perfectamente en su lugar. Mi padre, Gary, se quedó paralizado. Dejó de masticar y su tenedor quedó suspendido torpemente a medio camino de su boca. ¿Alquiler? Preguntó con una confusión genuina reflejada en el rostro. Somos dueños de esta casa. Lo miré fijamente. Luego giré la vista hacia mi madre, cuya expresión se había vuelto pálida, casi blanca como la tiza. No, papá, no lo son. Y a partir de esta noche, yo tampoco. Empujé la silla y me puse de pie. Las patas rasparon con fuerza el pulido piso de madera, el mismo suelo que yo había pagado para que restauraran profesionalmente. El ambiente en la habitación se volvió frágil y quebradizo, como vidrio a punto de estallar. No me quedé para escuchar el estruendo que seguramente vendría. Simplemente me di la vuelta y me fui. Al salir, me detuve un segundo para dejar un comentario en mis redes. ¿Alguna vez has sido tú quien paga las facturas mientras alguien más se lleva el crédito? Necesito saber que no soy la única. Ignoré el ascensor y me dirigí directamente a las escaleras. Mis tacones golpeaban los escalones de concreto con un ritmo marcado que resonaba en la escalera vacía como disparos lejanos. Para cuando crucé las pesadas puertas del vestíbulo, el viento de Chicago me golpeó con una fuerza brutal. Era una ráfaga helada, directa del lago Michigan, que me dejó sin aliento. Me pareció bien. Necesitaba ese frío. Necesitaba algo lo suficientemente fuerte como para congelar esa parte de mí que todavía quería volver arriba, pedir disculpas y arreglarlo todo, como siempre lo había hecho. Pero esta noche no iba a reparar nada. Me detuve en la esquina de Michigan Avenue, rodeada por las luces de la ciudad que se difuminaban en franjas doradas a mi alrededor. Los peatones pasaban apresurados, encorvados contra el frío, pero yo me sentía extrañamente inmóvil. Durante 29 años había sido la solución a todos los problemas de esa familia. La red de seguridad, la columna que sostenía el edificio mientras Vanessa bailaba en el tejado sin preocupaciones. Pero incluso las columnas alcanzan su límite de carga. Y esta noche, bajo el resplandor de una farola, finalmente me liberé del peso. Saqué el teléfono del bolsillo. Mis dedos no temblaban, lo cual me sorprendió. Esperaba lágrimas o un caos emocional tras destruir la dinámica familiar, pero mis manos se movían con precisión quirúrgica. El Face ID desbloqueó la pantalla y toqué la aplicación bancaria. El icono azul parpadeó antes de mostrar mi saldo. Sano, estable y controlado, igual que yo. Revisé las transacciones recurrentes y ahí estaba. Apartamento de mamá y papá, $4,800 programados para el día primero. Me quedé mirando ese número. No era solo un alquiler. Era mi independencia, el capital para el estudio de arquitectura con el que soñaba desde los 22 años. Lo había estado sacrificando todo para financiar una vida que ni siquiera me permitían disfrutar. La llave de mi propio apartamento no chirrió. Se deslizó en la cerradura con un clic solitario y firme. Entré en mi estudio de 700 pies cuadrados, un loft reformado en una zona menos privilegiada de la ciudad. Era el tipo de lugar que mi madre llamaba industrial chic cuando quería ser educada, y mazmorra cuando llevaba 2 copas de Chardonnay encima.
Mi cama estaba tras una estantería y mi comedor era apenas una barra con 2 taburetes. Era pequeño y silencioso, y costaba un tercio de lo que pagaba por la vista de la que acababa de alejarme. Me senté y abrí mi portátil. La pantalla iluminó la oscuridad, mostrando la hoja de cálculo que guardaba celosamente en una carpeta llamada Documentos Fiscales. No eran impuestos. Era el registro línea por línea de mi propio borrador. Todo empezó hace 4 años, cuando mis padres vendieron la casa de las afueras para mudarse a la ciudad. Querían el estatus, las galerías y la cercanía al estudio de Vanessa. Pero a los 3 meses, mi padre me pidió ayuda. Un problema temporal de liquidez, dijo. ¿Podrías cubrir el alquiler un par de meses? Recordé el pánico en sus ojos y escribí el cheque. Un mes se convirtió en 6, y luego en años. Se volvió un acuerdo tácito. Yo pagaba el escenario para que ellos actuaran en él. Me desplacé hasta el final de la hoja. La celda de suma automática me gritó en negrita. $230,400. El aire se escapó de mis pulmones. $230,000. Eso no era solo dinero. Era una casa propia, un fondo de jubilación, el capital semilla de mi empresa. Lo había entregado todo por una familia que me despreciaba. ¿Por qué lo hice? ¿Era debilidad? No, era algo más profundo. En arquitectura existe el concepto de colapso progresivo. Cuando un elemento principal falla, el peso se traslada a otros que no pueden soportarlo, provocando el derrumbe total. Yo me había convencido de que era ese elemento. Creía que si me movía, la identidad y felicidad de mis padres se convertirían en escombros. Me habían entrenado para ese papel. Desde niña me enseñaron que mi valor no estaba en ser vista, sino en aguantar. Vanessa era la fachada de cristal que captaba la luz. Yo era la varilla de refuerzo enterrada en el hormigón. Fea, fría e invisible, pero esencial. Me mentí diciendo que pagar el alquiler era lealtad y fortaleza, cargando esas cadenas como medallas de honor. Pero frente al cursor parpadeante, entendí la verdad. No estaba sosteniendo a una familia, estaba financiando una ilusión. No era su fundamento, era su rehén. Guardé el archivo. No para cerrarlo, sino para que el costo de mi silencio quedara grabado en blanco y negro. Abrí una nueva pestaña y entré al portal de registro comercial del Estado. Si no iba a pagarles el alquiler el próximo mes, tenía $4,800 disponibles para invertir en mí. Era hora de recuperar mi nombre. El sol no había asomado cuando el teléfono empezó a vibrar con un zumbido furioso. No contesté. Primero me preparé un café, dejando que el vapor me anclara a mi realidad antes de entrar en su caos. Cuando finalmente miré la pantalla, tenía 17 llamadas perdidas y decenas de mensajes. La nota de voz de Vanessa decía: «Eres tan tóxica, Kathleen. No soportaste que papá estuviera orgulloso de mí y tuviste que arruinar el ambiente con el tema del dinero. Estás celosa». No sentí rabia, sino la curiosidad de un científico observando una muestra bajo el microscopio. Los mensajes de mi madre eran frenéticos. El cheque rebotó. El casero llamó. «Esto es vergonzoso. Corrige el error bancario de inmediato». Error bancario. Ni siquiera podía concebir que yo hubiera dejado de pagar voluntariamente. En su mundo, que Kathleen pagara era una ley de la física. Me pregunté cómo pudieron ser tan ciegos durante años, pero entonces lo entendí. Era disonancia cognitiva. Si admitían que la hija aburrida era quien los mantenía, su narrativa sobre el éxito de Vanessa se desmoronaba. Preferían destruirme a mí antes que aceptar que su apuesta por la hija favorita había sido un fracaso. Tomé un sorbo de café negro y amargo. No respondí. Me senté y redacté un documento, pero esta vez no como hija, sino como una propietaria gestionando inquilinos morosos. Escribí el aviso de desalojo citando el contrato de 2019 y los códigos de propiedad de Illinois. Sin sentimientos, sin reproches por la cena, solo precisión técnica. Imprimí el documento y lo puse en un sobre dirigido a mi padre. Sabía que él esperaría un cheque o una disculpa. En cambio, iba a recibir la realidad. 3 días después, Gary apareció en mi oficina con un sobre Manila, alegando que habían encontrado la escritura del condominio y que todo era un error. Lo abrí y suspiré. «Papá, esto no es una escritura, es un archivo digital mal impreso», le dije señalando el sello pixelado. Estaba genuinamente confundido. Años de dejar que mi madre manejara todo lo habían dejado incapaz de distinguir lo real de lo falso. Giré mi monitor hacia él y le mostré la verdad. Los $500,000 de la venta de su casa nunca compraron el piso. Se transfirieron a la fallida línea de moda de Vanessa.
Su rostro se descompuso al entender que su jubilación se había esfumado en un proyecto de vanidad y que yo los había mantenido en secreto para evitarles la ruina. 60 días después, volví al condominio para la inspección final. Vanessa sollozaba excusas. Mi madre suplicaba y mi padre miraba por la ventana, con el alma rota. Dejé la llave maestra en el mostrador y me despedí de la vida que había estado subvencionando. 2 semanas más tarde, estaba en una obra en construcción. Mi primer gran proyecto como Kathleen Ellis Architects. Mientras el hormigón caía sobre los cimientos, comprendí que la demolición es solo el primer paso. La verdadera justicia es lo que construyes después. Los $4,800 que antes mantenían una mentira, ahora financiaban mi software de diseño y un futuro propio, ladrillo a ladrillo. Algo honesto. Algo mío. Si estás listo para dejar de pagar por la ilusión de otra persona, comparte esta historia. La próxima semana hablaremos sobre cómo reconstruir después de la demolición. Asunto: ¿estás construyendo sobre cimientos sólidos o financiando una ilusión? Construcción de un edificio. Hola a todos. Si han llegado hasta el final de la historia de Kathleen, saben que no se trata solo de dinero o de dramas familiares. Se trata de estructuras. Se trata de entender cuándo somos un muro de carga necesario y cuándo nos hemos convertido en rehenes de una construcción ajena que está a punto de colapsar. La historia de Kathleen nos enseña que la demolición, ese momento doloroso en el que decidimos dejar de pagar el alquiler de una ilusión, es, a veces, el único camino hacia la verdadera arquitectura de nuestra propia vida. En este canal no solo hacemos planos, construimos futuros. Nos dedicamos a analizar esas cadenas invisibles que llevamos como medallas y a transformarlas en el capital semilla para nuestros propios proyectos. Si te identificas con esa sensación de ser la varilla de refuerzo invisible que sostiene todo el edificio mientras otros se llevan el crédito, este es tu lugar. Por eso, te invito formalmente a que te unas a nuestra propia empresa constructora. Dale me gusta a esta historia. No es por el algoritmo, es para saber cuántos de nosotros estamos listos para dejar de ser rehenes. Tu like es un yo también estuve ahí y ayuda a que este mensaje llegue a la columna estructural de alguien más que está a punto de rendirse. Suscríbete al canal. Como prometí, la próxima semana pasaremos de la demolición a la reconstrucción. Analizaremos cómo Kathleen invirtió esos $4,800 no solo en software, sino en su propia identidad. Si te suscribes, te aseguras un asiento en primera fila para aprender a diseñar tu propia vida, ladrillo por ladrillo, con honestidad y precisión. No financies más ilusiones ajenas. Empieza a construir la tuya hoy mismo. Nos vemos en la obra.